los que dicen que el sistema está muerto van a los mercados financieros y dicen, mire, esta es una muy buena demostración de que el sistema no va para ninguna parte. El retorno del Standard & Poor's, un indicador de la bolsa norteamericana, en los últimos 10 años ha sido de menos 0,3%, o sea, en 10 años hemos tenido solo alto y bajo, ¿no es cierto? Y no hemos tenido no vamos para ninguna parte desde el punto de vista de la creación de riqueza. Y siempre uno puede, la verdad, que tomar 2 puntos y hacer una conclusión tomando 2 puntos. Pero la verdad que sabemos que eso es un error estadístico, sabemos que es una mala forma de interpretación de los datos, es en el fondo masajear un poco los datos a gusto de la conclusión que uno quiere sacar. Ese es de verdad, ¿no es cierto?, el electrocardiograma de una persona muerta. Y por lo tanto, y ese es el de una persona viva. Y si me preguntan a mí, el del S&P se parece más al de una persona viva que al de una persona muerta. Y por lo tanto, efectivamente, ¿no? Creo que esta volatilidad de la que hablaba también Jorge, ¿no es cierto?, tenemos que aceptarla, vivirla, prepararnos para ella, entender que es parte del sistema y por lo tanto, ¿no es cierto?, tratar de manejarnos nosotros lo mejor posible dentro de esa volatilidad. Como dice esta, ¿no es cierto?, lámina aquí, tenemos que ir calmados, pero no tanto, digamos, porque si estamos demasiado calmados estamos muertos. Ahora, cuando uno mira con un poquito más de perspectiva, que es lo que les estaba diciendo yo, si miramos no a la coyuntura de 1 año, de 2 años, de 3 años, sino que miramos un poquitito más en perspectiva y tomamos este mismo indicador del Standard & Poor's que yo mostraba, ¿no es cierto?, punto a punto para 10 años sin crecimiento, que es esa línea roja de ahí, tomada desde el año 1925. No es al azar que esté desde el año 1925, porque está tomada del año 25 para que incorpore la Gran Depresión del 30, ¿no es cierto?, y no sea, por lo tanto, mañosamente utilizada la cifra, digamos, dejando fuera el peor evento de caída de las bolsas en el mundo. Y aún así, incorporando la crisis del 30, incorporando las crisis financieras del 2008, ese indicador ha crecido, ¿no es cierto?, al 10% al año durante ese tiempo y ha acumulado, por lo tanto, 303.000% de rentabilidad durante ese periodo, un periodo de menos de 100 años. O sea, efectivamente, cuando uno ve lo que ocurre en el largo plazo, la verdad que este mundo sí, a mi juicio, sigue progresando. Lo interesante, y es lo que está ley, es que progresa a pesar de que eventos como los que estamos viviendo hoy día no son extraños. Si uno mira de nuevo en perspectiva y vemos el siglo XX, tuvimos durante el siglo XX crisis iguales o muy superiores o peores de las que hemos estado viviendo en los últimos 4 años. Desde ya 2 crisis, dos guerras mundiales, tuvimos la crisis, ¿no es cierto?, la depresión de los años 30, tuvimos casi una guerra nuclear durante la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, que significó un reordenamiento completo de la política y de los países en Europa recientemente. En el caso de Chile y en el caso de los países latinoamericanos, una crisis a principios de los 80, que fue la crisis de la deuda, donde el producto cayó 25% acumulado el producto cayó 15% acumulado entre el 82 y el 83 y tuvimos 25% de desempleo, similar a lo que hoy día tiene España. O sea, hemos tenido eventos de crisis como este y a pesar de esos eventos el mundo parece seguir avanzando y en ese sentido es que pienso que más bien no es el sistema el que está en problemas, sino que lo que tenemos que hacer es saber vivir en este sistema, ¿no es cierto?, y tratar de no exigir la inmediatez que el sistema es imposible que nos dé. Cuando miramos un poquito más en profundo las cifras, vemos que la población mundial a fines del siglo XVIII, 1870, era poco más de 1.000 millones de personas. Hoy ya estamos, como decía, cerca de 7.000 millones de personas. O sea, es un mundo que ha acomodado una cantidad enorme de personas. Y puse la foto de los hippies ahí porque decían que había que ser el amor y no la guerra, pero parece que tenían razón por la cantidad de gente que nació, digamos, la que el mundo le hizo caso. Y aún, ¿no es cierto?, subiendo desde 1.000 millones de personas a 7.000 millones de personas, logramos que el producto per cápita o la riqueza, una medición de riqueza para esas personas ha crecido desde $1.000 per cápita en el mundo a más de $9.000 per cápita en el mundo en términos reales.
Y en ese sentido, ¿no es cierto?, el mundo efectivamente, el sistema en que estamos ha sido capaz de generar riqueza y de sacar una enorme cantidad de personas de la pobreza y además, ¿no es cierto?, de acomodar una cantidad mucho más grande de seres humanos en este mismo planeta, viviendo mucho mejor de lo que lo hacían solo hace 100 años. ¿Quién podría imaginarse que sea una foto de Nueva York, ¿no es cierto?, hace 100 años, y el Nueva York de hoy claramente luce muy distinto a ese Nueva York de hace 100 años. Han subido las expectativas de vida al nacer y sin duda, ¿no es cierto?, la población en el mundo, a pesar de las protestas, la verdad que lo que ha prevalecido es que la población en el mundo vive hoy día en muchas mejores condiciones de las que vivía hace 100 años o 150 años. Así que, diferente a lo que piensan los indignados, distinto a lo que muchos, ¿no es cierto?, quieren plantear, yo creo que el tema no está en cambiar las reglas de un sistema que efectivamente da resultados cuando uno mira en perspectiva, sino que ir haciendo ajustes, haciendo mejoras y sabiendo navegar las dificultades que ese sistema tiene, porque son súper naturales. Y por lo tanto no creo, ¿no es cierto?, que este sea el fin de la historia, sino que creo que estamos inmersos probablemente al revés, en una revolución de creación de riqueza como el ser humano no ha visto, digamos, antes, y que probablemente partió, uno podría fechar en el 1500, a lo mejor, ¿no es cierto?, con el Renacimiento, otros pueden decir que es en el 1600 o 1700 con la Revolución Industrial, pero lo cierto es que el progreso, después de haberle sido muy esquivo a la raza humana durante miles de años, a partir del 1500 en adelante ha sido constante. Y seguimos estando ahí, seguimos estando en esa mega tendencia de crecimiento y de progreso. Basta ver, ¿no es cierto?, lo que ha significado en los últimos años las innovaciones con que el mundo nos ha sorprendido. Basta ver lo que significaba, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los chilenos, que yo por lo menos hace unos 20 años atrás me cambiaba a mi primera casa en Santiago y la verdad que conseguirse una línea telefónica era solamente con pituto o simplemente pagando 600 o 700 mil pesos para conseguir una línea telefónica, y hoy día hay más de solamente una compañía. Movistar tiene más de 10 millones de abonados y estamos llegando a los 20 millones de teléfonos celulares en Chile. O sea, la verdad es que el ritmo de progreso, ¿no es cierto?, es grande. Tenemos una revolución por venir, que eventualmente, ¿no es cierto?, el drilling horizontal en Estados Unidos, el shale gas, le llaman otro, y eventualmente bajar los precios del petróleo. Podría eso, ¿no es cierto?, cambiar fuertemente la forma en que se organiza el mercado energético en el mundo. Estamos tratando como raza, como ser humano, encontrar con este acelerador, ¿no es cierto?, de si efectivamente cuál es el origen de la vida. O sea, en verdad hay muchas... Debajo de la crisis, debajo de las carteles de protesta, siguen pasando cosas, ¿no es cierto?, que nos muestran que seguimos inmersos en este progreso. Encontré estas cifras que me parecieron interesantes en esta misma línea. El año 71, dice ahí, ¿no es cierto?, un revolucionario microprocesador de Intel tenía 2.300 transistores. En 2011, ese mismo microprocesador tenía 2.600 millones de transistores adentro. Por lo tanto, el ritmo de progreso, ¿no es cierto?, no parece haberse detenido, al menos en lo que significa desde el punto de vista tecnológico. Para los que hayan ido a Estados Unidos, hay una tienda donde uno puede comprar todo tipo de cosas de tecnología que se llama Best Buy. Y Best Buy vendía a $130 un disco duro de 250 gigabytes solo hace 6 años. Y eso mismo vale hoy día, ¿no es cierto?, $150, pero ya no son 250 gigabytes, sino que 3.000 gigabytes. O sea, en 6 años hemos multiplicado la capacidad de almacenamiento en el mundo varias veces. Por lo tanto, procesamos la información mucho más rápidamente, guardamos toda la información que queremos a costos muy bajos, y lo que tenemos que hacer ahora es entender cómo ese acceso casi gratuito a toda la información lo podemos ocupar desde un punto de vista productivo, y en eso está mucha gente, el mundo, ocupándolo desde un punto de vista productivo, y es una verdadera revolución, como digo, que no termina, sino que sigue y está debajo de toda esa sensación de protesta. En esta misma línea, el Banco Mundial se puso lo que se llamó las metas bicentenarios del año 2000.
Y las metas del Bicentenario eran tremendamente eran tremendamente exigentes. Hacia el 2015 se planteó una cantidad de metas del Banco Mundial que tenían que ver, ¿no es cierto?, básicamente con disminuir los grados de pobreza en el mundo, hacer un mundo más inclusivo, disminuir la discriminación. Por lo tanto, había metas desde el punto de vista de hambre, de educación, de género, de infancia, madres, enfermedades. En todas esas áreas el mundo sigue avanzando. Y de hecho, ¿no es cierto?, si uno ve ahora y se mete a la página del Banco Mundial, puede ver que hay avance en cada una de las áreas, y esas metas se partieron en el año 2000, no hace mucho tiempo atrás, digamos. Y los avances son súper significativos. Uno de ellos, que no está ahí, que lo miraba el otro día justamente del Banco Mundial, es que la meta para reducción de pobreza, pasar el número de personas en el mundo, decía el Banco Mundial el año 2000, tenemos que ser capaces que al 2015 se haya reducido a la mitad el número de personas en el mundo que vive con menos de $2. Esa meta se cumplió con 4 años de anticipación. Por lo tanto, hay enorme cantidad de evidencia, más allá, ¿no es cierto?, de la evolución de la bolsa norteamericana, que nos muestra que seguimos avanzando y seguimos avanzando